mucho, ¿no? Porque no me da Bueno, ya estamos en vivo. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo del día de hoy. Eh, ya hoy viernes, finalizando semana. Eh, Chévere tenerlos a todos con ustedes. Y bueno, saludo a las personas de Instagram que están aquí. Si me ven voltear un poco la cara, tengo Instagram aquí al lado, entonces como para verlos a todos. Saludos a cada una de las personas que están en este momento en Instagram, también a Facebook, en nuestro canal de YouTube también hay personas conectadas. Y quiero saludar por aquí a Jorge Andrés Mantilla. Hola Jorgito, Rosita, ¿cómo estás? Bienvenida. Eh, bueno, bienvenidos a todos los que nos están comentando ya y escribiendo. Eh, Qué chévere que nos estén acompañando esta noche. Y hoy vamos a tener un invitado, la verdad, súper bueno. Va a estar muy bueno hoy. Entonces quiero animarlos a que antes de introducir a nuestro invitado del día de hoy, por favor nos ayuden a compartir este en vivo. Si ustedes están ahí desde Facebook, desde nuestra fanpage, aquí en la parte de abajo, al ladito de la cajita de comentarios, les aparece el botón de compartir. Entonces pueden compartirlo directamente en sus perfiles para que más personas puedan llegar a escuchar la palabra de hoy y a ser bendecidas con eso. Y si nos estás viendo desde YouTube, igual abajo tienes el botón, el enlace de compartir. Entonces nos puedes ayudar a compartirlo, ya sea por WhatsApp, en tu Facebook, por correo, bueno, de la forma que tú lo quieras hacer. Pero si les vamos a compartir esto, la verdad va a estar muy bueno, se los aseguro que sí. El invitado que tenemos hoy es un maestro impresionante. Entonces, ayúdenos a compartir ahí para FamiFe, para las personas que nos están viendo. Vamos a compartir esto y obviamente no solo el en vivo de hoy, sino que los materiales que hemos venido desarrollando. Si ustedes quieren saber cómo es la forma en que pueden evangelizar en estos días de cuarentena, que de pronto no salimos a la calle y lo hacemos en la calle, compartiendo esto es una muy buena forma de hacerlo. Así que los animo a todos a que nos ayuden con eso. Y bueno, ya tenemos por aquí varias personas conectadas. Está Angie, está Jorgito, Sarita, Pastor Samuel. ¿Cómo estás, Pastor? Bienvenido. Y bueno, quiero ya ir como introduciendo un poco al invitado de hoy. Hoy va a estar con nosotros el Pastor Pablo Ramírez. Él es pastor de la Iglesia Diestra de Justicia en Bogotá. También es maestro de las escuelas de CEPCO, de REMA. Adicional, pues básicamente es un maestro ya internacional. Sé que ha dado clases en Cuba, escuché que ha dado clases en Costa Rica también. Entonces es una persona que conoce muy bien la palabra de Dios. Y el tema que vamos a estar tratando hoy es un poco acerca de últimos tiempos. Y Pastor Pablo es una de las personas que más ha estudiado, que más ha dedicado parte de su vida a estudiar de estos temas. Entonces, quiero dar la bienvenida ya por aquí a Pastor Pablo, que ya está con nosotros. Pastor Pablo, muy buenas noches y bienvenido acá a FamiFe. Porque para mí todo lo que acompañar está nuestra vida. Por estar aquí unidos, usando la tecnología y también de pronto miro una más que la otra. Sí. Qué bueno, Pastor. Bueno, Pastor, no sé, quisiéramos saber cómo has vivido tú este tiempo de cuarentena, cómo ha sido el tiempo allá en Bogotá, tú como pastor, ¿ha sido fácil, ha sido difícil? ¿Qué tal ha sido este tiempo de cuarentena? Pues aquí con la familia, aprovechando de pronto este espacio para compartir un poquitico también nosotros. Eh, Al principio pensé que iba a tener un poco más de tiempo como para adelantar algunas cositas que pensé que necesitaba hacer, pero la verdad creo que los pastores han tenido más trabajo en esta época que en otras y bueno, ha sido interesante aprendiendo también a manejar la tecnología y bueno, y al mismo tiempo combinándolo
con estar aquí en la casa, ayudar un poquito. Realmente me gustaría poder ayudar más, pero bueno, igual, gracias a Dios todo en orden. Dani y yo tengo un hijo que se llama Daniel y bueno, nosotros somos más caseritos, no nos ha dado tan duro. Mi esposa le gusta salir un poco más, ella sí es como que acabó el café y yo voy a salir a comprar algo. Ella es la que aprovecha más, le molesta de pronto quedarse encerrada y no ver gente, la que extraña un poquitico más la salida. Para mí ha sido más bien fácil, ha sido un buen tiempo y yo he sido fiel. Qué bueno. Y no, sabes que es cierto lo que tú decías de que a veces uno piensa que en cuarentena iba como a tener más tiempo, a poder hacer más cosas. Y a mí me pasó también, tenía como cosas atrasadas, como algunas cosas pendientes. Y yo, bueno, cuarentena va a ser el momento especial para sacarlo. Pero como que también hay otras ocupaciones, ¿no? Y se ocupa uno a veces de otros temas, del trabajo, porque igual seguimos trabajando. Yo sé que tú como pastor sigues ahí trabajando, creando, estás todo el tiempo en vivos, entonces sí, sí es muy cierto y te comprendo esa parte de que está uno bien ocupadito. Y Pastor, yo tengo una pregunta que la verdad la he tenido desde hace un buen tiempo y voy a aprovechar que tengo acá a Pastor Pablo y se la voy a hacer. ¿Cómo haces tú, qué hiciste con la pastora Consuelo para que te permitiera mantener la barba así como tú la tienes? Porque sinceramente mi esposa a mí no me ha dejado. Entonces, quiero saber esa revelación, esa palabra específica que tú usaste para... Es oración y ayuno. No, no, mentira. No, que cuando conocí a Consu, yo tenía barba. Realmente, pues ella me conoció así. Yo me afeité cuando nació Dani, porque le irritaba un poquito cuando estaba pequeñito, entonces duré así un par de años. Y hace poco, tal vez hace como 2 años atrás, otra vez yo le dije, me la voy a volver a dejar, y ella me dijo, sí, dale una. Como me conoció con barba, no le molesta tanto. Pero también ella me regaló un kit de aseo, o sea, ella lo único que me dice es, si vas a tener la barba, tenla arregladita, más, yo trato más o menos de mantenerla como poquito. No voy a una barbería, pero me la arreglo solo y tal. Ella me regaló un kit, un champú para barba y de todo. Ah, no, excelente, con razón. Sí, porque yo sí voy a preguntarle, o sea, todos los hombres nos estamos dejando en cuarentena la barba, el bigote. Anoche estuvimos con Dani y nos mostraba su bigote, pero era algo mínimo. Pero yo me pregunto, Pastor Pablo, ¿se la dejará crecer o más bien se la ha estado cortando en cuarentena? Porque te conozco con la barba súper tupida. Ayer me la corté, ayer estoy así recién peluqueadito. Qué bueno. Ah, bueno, Pastor. Entonces, Pastor, ya para introducir en materia, en el tema que vamos a estar trabajando hoy, por aquí está nuestro Pastor Omar saludándote, que bienvenido, que es un gusto tenerte con Bendiciones, nosotros. pastor. Entonces, Pastor, pues como te comentaba anteriormente, hemos estado escuchando últimamente la gente de afuera, la gente de afuera de la iglesia, están hablando acerca de que a raíz del coronavirus, eso está demostrando como que estamos en el fin del mundo y que el mundo se va a acabar. Y la iglesia estaba enseñando mucho acerca de que estamos en los últimos tiempos. Yo quisiera preguntarte, ¿qué piensas tú? ¿Verdaderamente estamos en los últimos tiempos y qué sustento bíblico tenemos para decir que estamos en últimos tiempos? Bueno, son varias cosas, pero muchas personas cuando se habla acerca del fin de los tiempos no les gusta, de pronto se burlan y de pronto no valoran eh, lo que la palabra dice o no están como tan atentos a lo que la palabra dice, pero de hecho la Biblia me dice que realmente estamos no solamente en los últimos tiempos, sino en el final del final. Quisiera decirlo de esta manera, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, cuando Pedro se levanta a dar el primer sermón de la edad de la iglesia registrada, el día de Pentecostés, él dice que esto fue lo que profetizó el profeta Joel, hablando del derramamiento del Espíritu Santo, y él dice que en los últimos días el Señor derramaría su Espíritu sobre toda carne. Entonces la primera parte tiene que ver con específicamente, perdón, que la primera parte tiene que ver con que cuando Jesús asciende y él les dice que esperen, ahí comienzan los últimos días, el derramamiento del Espíritu Santo es en los últimos días. Y entonces en teología podríamos decir que los últimos días tienen que ver con la edad de la iglesia, la edad en la que nosotros estamos viviendo. Sin embargo, también hay otras expresiones que es ya los postreros días, cuando nosotros vemos en 2 Timoteo 3 o en 1 Timoteo 4, que en los postreros días habrá espíritus engañadores, que en los postreros días tendrán tiempos peligrosos.
esa expresión postreros días quiere decir el final del final. La palabra postrero, que de hecho es de donde viene catos, escatología, da la idea del último puerto en un viaje, el último lugar en el camino. Entonces no solamente estamos viviendo en la edad de la iglesia, que es considerada los últimos días antes del regreso de Jesús, sino que además estamos viviendo en el final del final, o sea, el final de los últimos días, y la Biblia de hecho me muestra una serie de señales que me permiten entender los tiempos que estamos viviendo. Las señales, así como cuando uno va de viaje de aquí para Yopal, no sé, y de pronto dice 100 kilómetros para Yopal, 50 kilómetros, 20 kilómetros, bienvenido a... Lo mismo sucede con la Biblia. La Biblia, cuando al Señor Jesús le preguntaron acerca de su venida, Él nos dio varias señales que nos muestran qué tan cerca estamos. Muchas de esas señales pues, las hemos estado viendo cumplidas a nuestro alrededor y por eso podemos determinar realmente que no solamente estamos en la edad de la iglesia, sino en el final de la edad de la iglesia, porque las señales nos indican que realmente el Señor está cerca. Entonces podemos conocer por la palabra y también por el espíritu, ¿no? Realmente para los cristianos la señal más grande es el testimonio en el interior, porque a nosotros el que nos revela es el Espíritu Santo. Y Dios quiere que seamos entendidos en los tiempos, no es que no podamos saber. Hay varios versículos en los que Él dice que realmente su deseo es que podamos entender. Y en la primera venida, cuando Jesús vino y se manifestó en la carne, muchos sin tener al Espíritu Santo habitando en su interior estaban apercibidos. Ellos supieron el tiempo de la venida, no solamente José y María, sino también los reyes sabios y nosotros vemos que aparte de eso los pastores que vinieron y se presentaron, Simeón, Ana, que estuvieron en la presentación de Jesús en el templo, todos sabían acerca de la primera venida y no tenían el Espíritu Santo en su interior. Cuanto más nosotros que tenemos al Espíritu Santo viviendo en nuestro interior deberíamos ser entendidos de los tiempos en los que estamos viviendo. Entonces creo que podemos saber por la palabra, por el Espíritu. El simple hecho de que estemos teniendo esta conversación es una señal más de que la iglesia ya sabe que el Señor viene pronto. Sí, señor, es cierto, es cierto lo que tú dices y me parece interesante lo que decías hablando acerca de que pues, nosotros podemos saber en nuestro espíritu que el tiempo está cerca. O sea que básicamente nosotros como la iglesia, como cristianos, podemos llegar a saber en qué momento va a venir el rapto de la iglesia, o sea, podríamos estimar espiritualmente hablando en qué momento va a ser el rapto, porque obviamente hay gente y hay un versículo que dice que va a ser como ladrón en la noche, pero hay muchas personas que lo toman como, bueno, a la iglesia también la va a encontrar como ladrón en la noche, nos va a coger como de sorpresa. ¿Bíblicamente sería así, pastor? ¿Sería una sorpresa para la iglesia? No, realmente para la iglesia no debería ser una sorpresa. Nosotros, como te digo, tenemos el discernimiento del Espíritu Santo que abre la palabra para nosotros y pues tenemos todas las señales escritas que realmente tienen que ver es con el regreso de Jesús como rey 7 años después del rapto. Pero que de todas formas nos dan un indicativo de si eso está cerca, pues cuánto más cerca estaría el rapto de la iglesia. Y por otro lado, el Espíritu Santo en nuestro interior. Entonces en la Biblia, de hecho, cuando dice que va a coger como ladrón en la noche, específicamente habla acerca del mundo, ¿no? Eso está en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, dice en el verso 1, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escapará. Pero más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ahora nota eso, 5:4. Y ustedes no están en tinieblas, ustedes tienen la luz. El Padre, las luces, envió a Jesús, la luz del mundo, a hacer morada en su interior. Ustedes son una lámpara encendida por la obra del Espíritu Santo. Si hay aceite, esa lámpara va a brillar y ustedes no van a estar a oscuras, entonces ustedes no van a ser sorprendidos, la palabra. Ahora, el día y la hora nadie lo sabe, dice en Mateo 24, verso 35, sino el Padre en su sola potestad. Entonces no vamos a decir una fecha que llega, no sé, el 2 de mayo, mañana, prepárense todos, en el rapto. No damos una fecha específica, eso lo sabe el Padre, pero eso no quiere decir que no podamos discernir la temporada. Cuando Jesús hablaba con la gente del común, Él les decía que ellos podían saber y podían entender. Él, de hecho, confiaba en que la gente podía saber. Hay un momento ahí en Lucas, en el capítulo 12, en los versículos 54 al 56, le dice, ustedes ven los cielos y saben si va a llover o no, y pueden discernir las estaciones, y no son capaces de discernir el tiempo de su venida, y lo que Jesús dice es igual de fácil como discernir el clima y la temporada, si tengo que sacar una chaqueta o no, es igual de fácil debería ser para los cristianos entender la venida de Jesús.
sea, nosotros podemos percibir en el espíritu. Y por eso es que muchas iglesias han estado hablando de esto, porque ya lo saben. Lo único es que están diciendo, denme una confirmación más, pero en el corazón la confirmación ya fue dada por el Espíritu Santo, ya comenzó. Ya estamos en la cuenta regresiva. Técnicamente, los últimos días comenzaron con la edad de la iglesia, pero la señal de Israel establecido como nación fue ese reloj profético que se disparó, que desató todas las demás señales, y de ahí en adelante hemos visto el cumplimiento década tras década hasta el punto en el que hemos llegado, donde realmente ya las contracciones son cada vez más cercanas, sus dolores o comienzo de dolores, que son como dolores de la mujer que está a punto de dar a luz, han ido aumentando en frecuencia y en intensidad. Entonces podemos decir que realmente estamos muy cerca de ese nacimiento, de la nueva edad, la edad del reinado militar. Pastor, una cosita, es que me dicen acá que por YouTube no se está escuchando muy bien, que se escucha entrecortado. No sé si de pronto puedas utilizar auriculares, audífonos. Dame un segundito entonces y ya... Dale, no te preocupes. Lo cambio aquí. Tranquilo, Pastor. Y bueno, mientras Pastor se hace la conexión, pues para comentarles a las personas que están ingresando o personas que están ingresando, hoy tenemos a un invitado súper especial, es el Pastor Pablo Ramírez. Él es pastor, es maestro de las escuelas, pastor de la Iglesia Cristiana Diestra Justicia en Bogotá y maestro de Rema, de CEPCO, también allí en Bogotá. Entonces estamos hablando un poco acerca de últimos tiempos y de cuál es el papel que debe cumplir la iglesia dentro de los últimos tiempos. O sea, si conocemos que estamos en los últimos tiempos, ¿qué debemos hacer con ese conocimiento o con saber que estamos en los últimos tiempos? Entonces, Pastor, no sé si ya... no sé si ahí me escuchas mejor. Estoy con un micrófono diferente, ¿sí? Listo, espérame, ya le pregunto aquí a mi asistente técnica, a mi esposa. Okay. Listo, Pastor. No, si quieres, continúa. Ok, pero sí, entonces pues respondiendo nuevamente la pregunta que me estabas haciendo hace un momento, el día y la hora nadie lo sabe, pero nosotros sí podemos saber la temporada o la estación en la cual va a suceder. Pastor, me están diciendo que no se escucha muy bien en YouTube. No mejora mucho. No, señor, se escucha como entrecortado. Pero no Dame sé. Un segundito y... O no sé, me dicen que en Facebook se escucha bien. No sé si de pronto las personas que están en YouTube puedan pasar a nuestra fanpage de Facebook, allí FamiFe en Facebook, lo pueden escuchar mejor. Yo cambié ahí un poquito, pero no sé si de pronto entonces eso hace un retorno. Dame un segundo así. Dale, no te preocupes. Yo aquí te escucho perfecto. ¿Puedes hacer otra prueba de sonido, Pastor? Qué pena. Muteaste el micrófono, Pastor. Tienes muteado el micrófono aquí en... Si quieres, desmutealo. Hola, 1, 2, 3. ¿Ahora sí? Perfecto. Sí, señor. Ahora sí. Listo. Gloria a Dios. Listo. Ahora sí, Pastor. Excelente. Ya está bien el sonido. Bueno, espero entonces que no se duplique el sonido porque tengo ahí como dos al mismo tiempo, pero ahí está bien. Ya verificamos en YouTube cómo está saliendo entonces. Bueno, Pastor, entonces interesante lo que nos decías, de que como cristianos, o sea, sí podemos estar apercibidos, no sabemos el día y la hora, pero sí podemos estar apercibidos en nuestro espíritu de que está cerca. Es más, inclusive uno como cristiano ya empieza a saber que en este tiempo estamos mucho más cerca del rapto. Espiritualmente como que hay algo ahí que le está diciendo a uno que hey, está cerca, está por llegar, tienes que hacer más, hay que trabajar más, hay que esforzarse más, ¿cierto? Porque el espíritu está como ahí, pujante, está avisándonos. Y es interesante porque yo sé que en Romanos 8 dice que nosotros estamos gimiendo con gemidos indecibles, pero que aún también la tierra está gimiendo, ¿no? Sí, podemos ver en la tierra, en las señales que están ocurriendo hoy en día en la tierra, que también la tierra nos está mostrando ciertas señales de que la venida del Señor está cerca. Entonces, lo que tú decías al principio no es solo la cuestión espiritual, sino que también naturalmente podemos observar que Jesús está verdaderamente cerca y que el rapto aún está mucho más cerca, 7 años antes de. Sí, amén. Pastor, tú decías algo ahorita hablando, estabas diciendo que debíamos ser entendidos en los tiempos. Yo quisiera de pronto que nos explicaras un poco, y a las personas que nos están viendo, ¿qué es eso de ser entendidos en los tiempos? ¿Qué quieres decir con eso?
Bueno, hay varios pasajes en la palabra donde nosotros vemos que los discípulos le hicieron preguntas específicas a Jesús del tiempo de su venida. De hecho, en la última semana Jesús, él dio como el seminario de escatología, donde habló de ciertas señales específicas para que la gente pudiera estar apercibida, ¿no? Me gusta que... ¿Sí? Sí, sí, señor, perdón. Ya, qué pena. Listo. Gloria a Dios. Pero en Mateo, en el capítulo 24, pues tal vez es uno de los pasajes más conocidos donde habla acerca de señales de la venida de Jesús. Y los discípulos le hicieron preguntas específicas de qué señales habría de la venida, qué señales tendrían ellos de pronto para poderse guiar. Esto quedó registrado en Mateo 24, quedó también en Marcos en el capítulo 13, en Lucas en el capítulo 21. Y me gusta que cuando ellos están ahí en Jerusalén, dice que ellos le preguntan al Señor aparte, ¿no? Jesús les ha dicho que no va a quedar piedra sobre piedra, y ellos le hacen una serie de preguntas. Mateo 24, en el versículo 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces lo que me muestra la palabra es que ellos tenían curiosidad de saber cuándo iba a ser el fin de la edad de la iglesia para entrar al periodo del reinado milenial. Y me gusta que Jesús desde el versículo 4 empieza a darles una respuesta. Él no le dijo, no, ustedes no pueden saber. No, de hecho, yo me he dado cuenta que el corazón del Señor es que nosotros sepamos y entendamos, así como Daniel de pronto inquirió y preguntó en su tiempo, y el Señor le envía la revelación y le dice descendido para que sepas y entiendas las cosas que sucederán después de estas. De la misma manera, Dios no quiere que su iglesia esté desapercibida, Él no quiere que seamos cogidos por sorpresa, y hay varias cosas que tienen que ver con los eventos por venir, específicamente, digamos, el rapto de la iglesia. Él dice, yo no quiero que ustedes ignoren qué es lo que va a pasar, que ignoren acerca de los que duermen, que como el Señor va a volver y van a resucitar y con la trompeta nos va a llamar a que nos reunamos con Él. Pero me llama la atención la forma en la que lo dice. Dice, yo no quiero que ustedes ignoren esto, yo quiero que ustedes lo sepan. Nos dejó cosas en la palabra, nos dejó la revelación del Espíritu Santo, entonces podemos saberlo. Y de hecho hay algo ahí, ellos se lo preguntaron aparte, entonces parece ser que también tiene que ver con el deseo del discípulo de conocer. Cuando uno lee Marcos en el capítulo 13, dice que no estaban todos, que estaban era Jacobo, Juan y Pedro, más Andrés, o sea, eran 4 de 12 discípulos, como una tercera parte de los 12 apóstoles, pues fueron los que estaban interesados. Pero entonces parece ser que esta enseñanza es para el círculo íntimo, para las personas que realmente tienen un deseo en su corazón de ver al Señor y que quieren saber las cosas que están sucediendo. Él no las reserva, Él las enseña. Por otro lado, también hay una cosa que cuando uno lee, hay un Mateo 24:3, dice que ellos le dijeron, ¿qué señal habrá de tu venida? Y Jesús no les dio una señal. O sea, Él, como siempre, nuestro Dios hace mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos. Él les dio señal tras señal, tras señal, tras señal. O sea, no le dijo una. En estos días, de hecho, le estaba preguntando a mi pastor y él me había dicho que estaba sacando una lista, y entonces yo le dije que si me la podía compartir, y me envió 50 wow. Diferentes señales que hay en la Biblia acerca de la venida de Jesús. Yo le pregunté que cuál de esas estaba, o sea, que él veía que pronto estaba haciendo falta, y él decía que realmente todas estaban prácticamente cumplidas. Hay dos ahí que él dijo, estas están en proceso, pero ya comenzaron. Entonces, pues, cuando uno ve que 50 señales, 48 están ya cumplidas, es como que tal vez esto está más cerca de lo que la gente piensa, ¿no? Y este es tiempo de invertirnos en lo que el Señor quiere para nosotros. Pero entonces ahí comienza diciendo, la primera señal que él dice es, mire que nadie los engañe. Y básicamente la idea es que iba a ser una generación confundida, engañada, que llaman a lo bueno malo, que creen que salir sin camisa y con las axilas peludas es revolución, y un montón de cosas raras que de hecho ponen más fe en la dieta que en Dios, ¿no? Porque dice que también mandarán a abstenerse de casarse y a abstenerse de ciertos alimentos. Sí, eso es en 1 Timoteo 4, y también dice que iba a ser no solamente el engaño en cuanto a la comida, engaño en cuanto a que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, sino que también iba a haber engaños en religiones como falsos cristos, dice ahí en el versículo siguiente, ¿no? Verso 5, y vendrán diciendo yo soy Cristo, y entonces muchos caminos, muchas religiones, pero también dice que iba a ser como los días de Lot, entonces mucho promiscuidad sexual, específicamente en el área del homosexualismo. Entonces Jesús dijo, la primera señal, porque casi siempre la gente se salta la primera, casi siempre vamos a terremotos y guerras y pestilencias y enfermedades, y el coronavirus es señal, pero la primera señal que Jesús dio fue engaño. Y en estos días estaba meditando en esto, y me llamó la atención que él dijo, van a venir en mi nombre. O sea que no es solamente el engaño en otras religiones, porque ahí en Mateo 24, en el verso 4 dice, mirad que nadie os engañe, y ese es el comienzo de la respuesta,
pero en el verso 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora, nota que es en el nombre del Señor Jesús, y el Señor de hecho me estaba inquietando y me dijo, ten cuidado, porque ahorita también va a haber un avivamiento que se va a desatar, es parte de las señales, pero también va a haber muchas personas que van a ser desviadas por estar escuchando cosas incorrectas. Y van a hacer cosas incorrectas en mi nombre, no en otras religiones, dentro del cristianismo. Entonces, Wow, o sea que ese engaño se produciría también dentro de la iglesia, ¿cierto, pastor? Exacto, exacto. Eso es básicamente lo que profetiza la palabra, porque dice que cuando uno lee ahí en 2 Timoteo en el capítulo 3, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y después dice, y son los que se introducen en las casas. Y yo estaba viendo de pronto todas estas transmisiones, gloria a Dios, porque hay muy buena palabra, pero al mismo tiempo hay cosas que de pronto están la gente compartiendo, y mira este mensaje, Facebook, Instagram, y son cosas que a veces no están filtrando. Y en la Biblia también me dice, en 2 Timoteo, en el capítulo 4, dice que persistamos en lo que hemos aprendido sabiendo de quién lo hemos aprendido. O sea, no es tiempo de escuchar cualquier cosa, hay que mantenerse centrado y verificar quiénes son las personas a las que les estamos abriendo nuestro corazón, los oídos a recibir, porque más adelante en ese mismo capítulo, 2 Timoteo, en el capítulo 4, dice que no van a sufrir algunas personas la sana doctrina y van a tener comezón de oír y van a buscar maestros que les digan lo que ellos quieren, y todo esto tiene que ver con los últimos tiempos. Entonces parece ser que al mismo tiempo como la iglesia se va a encender en fuego, porque va a haber un avivamiento y el Señor nos va a empoderar para la cosecha, al mismo tiempo va a haber un mover de apostasía, muchos naufragarán o se apartarán de la fe, quiere decir que estaban antes en la fe, y esto va a ser el comienzo del cumplimiento para lo que el Señor dice que más adelante, por causa de toda esa maldad, el corazón de muchos se enfriará, el amor se enfriará. Entonces dice muchos, no todos, pero aquí dice que van a venir falsos cristos y a muchos se engañarán. Entonces, el concepto en la mente de Jesús, en el apóstol Pablo, es que al final de los tiempos también una parte de la iglesia se va a desviar. Una parte de la iglesia se va a encender en fuego, pero otra parte se va a desviar, y de hecho, si no ponemos un filtro, me llama la atención ahí en 2 Timoteo 3, creo que es el verso 6, dice, ellos son los que se introducen o se meten en las casas. ¿Cómo lo hacen? Yo creo que tiene que ver con tecnología hoy en día. Sí, es cierto. Y el coronavirus sí que ha ayudado con eso, ¿no? Porque ahora todo es por medio de redes sociales, Facebook, YouTube. Y lo que tú decías, hay buena información, pero también hay mucha información que nada que ver. Y la gente se está exponiendo, algunos a buena información, pero algunos están escuchando cosas totalmente contrarias a la palabra de Dios, que ciertamente es un riesgo, ¿no? Es parte del engaño. Y verdaderamente es interesante lo que decías, y me gustó la parte con la que estabas culminando, de que además de que la iglesia está creciendo, porque ciertamente es un tiempo para que la iglesia esté avanzando, también la maldad está creciendo, ¿no? Y es como lo que uno ve en Mateo capítulo 13, allá verso 20, 24, si no estoy mal, en la parábola del trigo y la cizaña, que decía que crecía el trigo, pero también crecía la cizaña, ¿no? O sea, es decir, la iglesia crece, pero también la maldad está creciendo en el mundo. Muy bueno eso que estás diciendo, porque justamente ahí en esa enseñanza de las parábolas, en Mateo en el capítulo 13, Jesús dice que el sembrador salió a sembrar la semilla, y la semilla cayó en diferentes terrenos, pero recuerdas que una parte cayó en el camino y vinieron las aves y se la robaron. Sí, sí, señor. Y después ellos le preguntan aparte, y entonces él dice, bueno, la semilla es la palabra, el terreno es el corazón, ¿cierto? Pero él dice, las aves es el malo, el enemigo que viene a robarse la palabra que no entendieron. Y después de la parábola del trigo y la cizaña, él cuenta la parábola de la semilla de mostaza. Y en la parábola de la semilla de mostaza dice que fue sembrado, creció, y un árbol de mostaza, de hecho la mostaza debería crecer como un arbusto, y dice que creció y se convirtió en árbol. Entonces un crecimiento diferente a lo normal, y dice, y vinieron las aves e hicieron sus nidos en las ramas de ese árbol. Ahora, combinando eso con Timoteo, cuando habla acerca de específicamente de esos espíritus engañadores, en 1 Timoteo 4:1 dice que en los posteriores tiempos vendrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pareciera que algo sucede al final de la edad de la iglesia, donde la iglesia se expande y crece, pero ahí mismo vienen esas aves a poner sus huevitos doctrinales, y básicamente está hablando que el fin de la edad de la iglesia va a tener también doctrinas raras que el enemigo está promoviendo. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Yo le animo, escuche a su pastor. Escuche lo que ustedes tienen muy buena palabra, bueno, gloria a Dios por Pastor Omar, y bueno, también por Omar Eduardo, y yo sé también ahí, yo veo a Angie encendida en fuego, tú mismo, cada uno de los que están ahí sirviendo, Pastor Luis Carlos, Eliana, tienen una muy buena palabra, tienen las escuelas, los centros de entrenamiento bíblico. Entonces,
como dice en 2 Timoteo 3, persiste en lo que has aprendido sabiendo de quién los has aprendido. Este no es tiempo de escuchar a cualquiera. Este es tiempo de centrarte y guardar el corazón y permitir que el Señor nos proteja, porque el diablo está tratando de engañar personas y desviarlos de la fe. Sí, señor. No, y que esas mismas aves ahí de Mateo 13, la parábola de la semilla de mostaza, pues, no sé si estoy mal, Pastor Pablo me corregirá, pero puede uno hacer como la similitud de que son las aves también de la parábola del sembrador, ¿no? Las que vinieron y quitaron la semilla. Sí, y a veces uno enseña la parábola ya de la semilla de mostaza como diciendo, no, pues el árbol fue tan bueno que antes tuvo nidos ahí arriba y tan chévere, tan bonito el árbol, pero viéndolo bien no es así. Sí, exacto, ¿no? De hecho, Jesús utilizó primero el ave para decir que era algo malo, ¿cierto? Que era el enemigo robándose la semilla. Entonces, no va a cambiar en un par de versos ahí más adelante dentro de la misma enseñanza el símbolo o el tipo y va a decir, no, ahora las aves son buenas y bonitos los animalitos que vengan y acampen dentro. No, realmente lo que estaba diciendo es que el enemigo se va a meter dentro de las ramas de la iglesia. Y en 2 Timoteo 4:1 lo especifica, ¿no? Dice espíritus engañadores y doctrinas de demonios. De hecho, me gustaría que lo leyéramos porque, no sé, de pronto no lo tenemos así tan presente, pero quiero que lo escuchen porque lo hemos mencionado un par de veces y tal vez la gente no lo conoce. Pero en 2 Timoteo 4, perdón, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, en otras versiones dicen se apartarán de la fe, o sea, quiere decir que estuvieron en la fe. Y dice en los postreros tiempos, en el final del final, la misma palabra que usa en 2 Timoteo 3, que no es simplemente los últimos días, sino el final de los últimos días, es como el final del viaje. Dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, el Espíritu Santo nos dejó una advertencia que hizo suceder hacia el final. Ha comenzado y hemos visto muchas cosas sucediendo alrededor, pero yo creo que tiene una vigencia mayor en este tiempo. Esta fue la señal que Jesús dijo, esta es la señal grande, engaño, que es el mundo, el diablo es un engañador, padre de mentiras, pero ahorita lo que ha hecho es que la suma de las mentiras se ha acumulado y básicamente eso se ha permeado dentro de la iglesia. Entonces la iglesia no quiere hablar abiertamente de lo que es pecado y ciertas cosas las ha dejado de lado y en muchas ocasiones hablan lo que la gente quiere escuchar y de pronto están más interesados en audiencia, que se llene de pronto su chat, su red, pero no que se llene el cielo y ahí es donde vienen los inconvenientes. De pronto no estamos haciendo la obra evangelista que el Señor quiere que hagamos. Y como la Biblia dice que van a haber personas que ya no sufren la sana doctrina y tienen comezón de oír, entonces justamente es el cúmulo de las cosas donde vemos que las palabras de Jesús tienen más vigencia en este momento. Y Él dijo, vendrán en mi nombre, no son engaños afuera, van a venir en mi nombre, van a tener cara de cristianos, van a decir en el nombre de Jesús y van a decir que ellos tienen la revelación de la palabra y la unción, y ahí es donde hay que tener cuidado. Esta fue una de las advertencias. Yo no puedo controlar los terremotos, yo no puedo controlar que haya o no haya, o sea, pues puedo orar y gloria, pero yo sí puedo. Jesús dijo, mira tú que no te engañen. O sea, Él confiaba en que yo iba a tener el discernimiento para no dejarme engañar en este tiempo. Él confiaba en que por el Espíritu Santo podía saber, porque el Espíritu me enseña todas las cosas, y hay veces que uno está escuchando algo y sabe como, ahí hay algo que no está bien. Entonces, por el Espíritu Santo uno puede discernir si lo que está recibiendo viene de parte de Dios o no. Y bueno, y básicamente hay muchas recomendaciones. Una es, persiste en lo que has aprendido y recuerda a quién lo aprendiste, quédate con los tuyos. No es tiempo de estar picando por ahí. Sí, señor. No, y muy buen consejo, escuchar a nuestro pastor. Entonces, la verdad, animar a las personas sí, a que estén compartiendo eso que nuestros pastores han dispuesto para su crecimiento espiritual. Y la verdad es un muy buen consejo, me pareció interesante la forma en que lo decías. Y bueno, Pastor, ya que estamos hablando de este tema, me gustaría que nos hablaras un poco de la iglesia, ya que conoce que estamos en los últimos tiempos, ya que demostramos bíblicamente que los estamos viviendo. ¿Qué papel juega la iglesia dentro de los últimos tiempos? ¿Qué debemos hacer nosotros como iglesia, sabiendo que no somos las cuatro paredes allá, sino que somos nosotros como personas? ¿Qué debemos hacer cuando entendemos que estamos en los últimos tiempos? Pues de hecho hay algunas recomendaciones que el Señor nos da en su palabra, en las cuales nosotros deberíamos estar apercibidos. Creo que te perdí en Instagram, ¿o estamos ahí todavía conectados? No, yo aquí te veo todavía bien. Estamos conectados. Sí, señor. Bueno, gloria a Dios, pero hay algunas recomendaciones que el Señor nos da en su palabra. O sea, si realmente nosotros estamos viendo las señales y creemos que este ya es el tiempo previo antes de la edad de la iglesia, quiero mencionar varias cosas. Lo primero es, la Biblia no dice que el mundo se va a acabar. La Biblia dice que va a haber una transición donde vamos a pasar de la edad de la iglesia a la edad del reinado milenial.
Eso es lo que va a suceder. Eso por un lado. Y por otro lado, de hecho, también me dice la palabra que nosotros no vamos a irnos, o el rapto de la iglesia no va a tomar lugar mientras estamos en una cuarentena encerrados, ¿no? De hecho, estamos leyendo ahí en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, que va a suceder cuando el mundo diga paz y seguridad. Entonces ellos están tranquilos, las cosas se reactivaron, la economía se reactivó, ya salieron de sus casas, otra vez están haciendo las mismas cosas. Jesús dijo, van a estar bebiendo, comiendo, van a estar en restaurantes, casándose y dándose el casamiento. Entonces la vida siguió normal. Y en medio de ese momento en el que la vida siguió normal es cuando, ¡pum!, la iglesia se va. ¿Qué quiere decir con eso? Vamos a salir de esta cuarentena, vamos a salir de este espacio, no ha llegado la tribulación, todavía no es el tiempo, ¿cierto? Y después de eso, entonces lo que la Biblia me dice es que se va a desatar un derramamiento del Espíritu Santo. Entonces lo que yo veo en la palabra, específicamente ahí en Santiago, en el capítulo 5, en el verso 7, es que el labrador está esperando con paciencia el precioso fruto de la tierra hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Dios quiere que su cosecha sea recogida, entonces Él va a desatar un mover del Espíritu Santo. Esa lluvia temprana que comenzó en Pentecostés se va a volver a activar antes del rapto de la iglesia. ¿Para qué? La lluvia tardía normalmente lo que hacía era que cuando caía, hacía que el grano se aflojara y pudieran recoger la cosecha. Dios va a desatar un mover de su gloria, de milagros, de señales, de prodigios, un avivamiento que todos los creyentes hemos estado primero anhelando, pero al mismo tiempo sospechando, sabiendo que vamos a ser partícipes, ¿no? Y yo quiero que no seamos simplemente espectadores, sino protagonistas en medio de ese avivamiento. Y lo que la Biblia, de hecho, me dice es que el Señor profetizó en Ageo, en el capítulo 2, haré temblar los cielos y la tierra y vendrá el deseado en las naciones y entonces llenaré de gloria mi casa. Y la casa de Dios somos nosotros, somos su templo, ¿cierto? Casa de oración. Y después dice, mía es la plata, mío es el oro y llenaré de gloria mi casa y la gloria postrera será mayor que la primera. Entonces habla acerca de gloria, pero habla también de finanzas, finanzas para recoger la cosecha. Incluso cuando uno ve en Joel, cuando habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo, dice, y restituiré lo que había robado el saltón, la oruga, el revoltón, la langosta. O sea que hay una restitución para que la iglesia sea efectiva en recoger la última cosecha. Hay una manifestación del poder de Dios, la gloria del Señor, la lluvia tardía, y va a haber un avivamiento. Pero al mismo tiempo, que es parte de lo que está por cumplirse, el avivamiento, por un lado, va a hacer que muchos creyentes se enciendan, pero al mismo tiempo va a haber una apostasía. Otros se van a enfriar. De pronto hay algunos que en vez de tomar este tiempo para estar buscando, porque el Espíritu Santo ha soltado un llamado a entrar en intimidad, en comunión, a prepararse, a estar entrenados para las cosas que han de venir. Entonces muchos están aprovechando este tiempo de cuarentena para buscar en lo secreto al Señor, y el Señor está entrenando para que cuando salgamos, cuando el mundo necesite, podamos ir a los hospitales, bendecir a personas, ¿cierto? Y hacer la obra que el Señor nos llamó a hacer. Cuando ya lo hagan con fe, ¿no? Cuando hay duda e incredulidad, no, porque no podemos desatar la unción en medio de puertas cerradas, pero va a haber un momento en el que necesiten la iglesia, y la iglesia que está preparada, que se preparó previamente en este espacio, va a salir lista para desatar ese poder del Espíritu Santo. Entonces, básicamente viene el avivamiento. Y por otro lado, aparte del avivamiento, lo que va a suceder es que también va a haber una apostasía, y es entonces, después de eso, que nosotros vamos a salir, ¿no? O sea, lo que la Biblia me profetiza es que no nos vamos a ir en un tiempo en el cual estamos encerrados, sino que vamos a ser efectivos en la obra que el Señor nos llama a hacer. Perdón, me habías hecho también una pregunta, no recuerdo. Sí, no, básicamente era eso, pastor, como saber cuál es el papel que cumple la iglesia, después de conocer que estamos en los últimos tiempos. Entonces, como iglesia, ¿qué deberíamos estar haciendo? Sí, exacto. Bueno, entonces ahí viene una parte importante. Me gusta Romanos capítulo 13, en Romanos 13, en el verso 11, después dice, no debáis a nadie más, a nadie nada, sino el amar los unos a los otros. En Romanos 13, 11 dice algo que creo que es muy importante para nosotros hoy en día. Dice, y entonces, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces, ¿qué está diciendo? Este es el tiempo para que la iglesia se despierte. Es tiempo para estar apercibidos. O sea, nosotros vemos en Efesios que dice ahí en el capítulo 5, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y me llama la atención que le está diciendo a cristianos, levántate entre los muertos. Entonces parece ser que la iglesia está muy comodita, quieta, y desde lejos una persona ahí dormidita al lado de un muerto se ven iguales. O sea, la iglesia todavía se ve muy como el mundo. Y Dios dice, no, levántate, yo te he dado el poder, yo te he dado la autoridad, yo quiero que tú seas la diferencia en este tiempo y en esta generación. No ser insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios, orando en lenguas, llenándose del Espíritu Santo, no de las cosas del mundo, no con vino, sidra, sino llenos, cantando en el Espíritu, con salmos, himnos, cánticos espirituales. Es el tiempo de levantarse por medio de estar en oración y estar en intimidad. A mí me gusta que uno de los tipos del rapto de la iglesia es Enoc.
Enoc fue sacado antes del juicio que vino, que era el diluvio. Nosotros vamos a ser llevados antes de la tribulación. Pero Enoc era un hombre que amaba la presencia de Dios, que lo gustaba tanto que Dios dijo, vámonos mejor, ¿cierto? ¿Para qué vengo y te visito todo el tiempo? Nos vamos juntos. Y lo traspuso Dios. Y la Biblia me dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que le busca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y eso tiene que ver con Enoc. Dios va a venir por una iglesia que está en fuego, apasionada por su presencia, y esa es la iglesia que se va a ir con él, que va a ser sacada antes del diluvio o el juicio que va a venir sobre la tierra, la tribulación. Entonces hay un tiempo de despertarnos, ese es el llamado más importante. Levántate, resplandece, la gloria del Señor ha venido sobre ti con un propósito, que anden las naciones a tu luz. Entonces hay varios, a mí me gustaría de pronto animar a la gente, busque qué dice la Biblia acerca de el fin de los tiempos se acerca. Por ejemplo, en 1 Pedro 4:7 dice, el fin de todas las cosas se acerca, sed sobrios y velad en oración. En otra versión dice, sean prudentes y pónganse juiciosos en oración. En otra dice, coja juicio prácticamente, coja juicio y sea constante en la oración. Por otro lado, digamos, la palabra me dice en Hebreos, en el capítulo 10, que es el verso 25, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbres, cuanto más que el día se acerca. Entonces, no es que yo quiera dar un consejo, la Biblia me da consejos, la Biblia me dice, al final de los tiempos, personas no se van a querer congregar. Y creo que puede ser esto Inclusive también. eso es una señal, ¿no, pastor? Es una señal de los tiempos. Una deserción masiva de cristianos. Y estamos hablando de la apostasía. ¿Por qué? Ay, porque era más chévere cuando el pastor desde aquí, yo en pijama, podía escuchar el servicio desde mi casa. Es cierto. Y a mí eso me parece raro, ¿no? De pronto es una falta de honor. O sea, me gustaría de pronto que los cristianos cuando comienza el servicio el domingo ya estén desayunados, bañados, vestidos, con su Biblia, con sus cuadernos. Yo no sé si lo están haciendo de esa manera. A veces incluso los mismos cristianos que eran súper juiciosos mandan y publican sus fotos y uno se da cuenta, están en pijama, no, ni siquiera se levantan para la alabanza. Y no sé si eso sea el mejor de los testimonios, o sea, ya no hay la misma honra para la palabra y me preocupa que estamos demasiado comoditos en nuestras casas recibiendo la palabra. Ahora, es una bendición, gloria a Dios, ¿cierto? Pero la Biblia me dice que esto no es lo que Dios dijo. Dios no dijo que simplemente en las casas, es en el templo y en las casas. Entonces también veo las publicaciones en Facebook, estamos volviendo a la iglesia primitiva en las casas, sí, porque es que no tenían una iglesia, porque estaban bajo persecución. Entonces, si vamos a volver a que estemos en las casas, entonces que se desate de una la persecución para que podamos estar todos en las casas. Pero ese no es el propósito de Dios. Cuando estamos unidos, hay la unción se multiplica. Uno hace correr a 1000, 2 a 10,000, y Dios quiere que volvamos otra vez a la alabanza, que volvamos, no solo a la enseñanza. Yo he tenido la oportunidad de acompañar a mi pastor ahorita en las vigilias que estaba haciendo oración, y me llamó la atención que nunca he visto problemas en la transmisión cuando se está predicando la palabra. Pero cuando se pone a la gente a orar, el diablo se preocupa y de una vez empiezan las interferencias. Entonces, ¿cuál es el ataque? El diablo no quiere que usted ponga la palabra en su boca, él no quiere que usted adore, él no quiere que usted haga otras cosas que debemos hacer también como congregación. Entonces la Biblia me dice, cuidado, van a dejar de congregarse, cuidado, va a haber una apostasía. El Señor nos dice, no dejen de orar, este es el tiempo de encenderse, este es el tiempo de levantarse, no cansarse de hacer el bien, de no cansarse de diezmar, de sembrar, pero también de servir con los dones, los talentos. O sea, si la meta está cerca, no es tiempo de bajar el paso, hay que darle con toda, porque ya ahorita vamos a poder celebrar la victoria, pero este es el tiempo de dar la buena batalla y de ganar la carrera, de llevar las personas que vamos a llevar para la eternidad. Entonces, básicamente el Señor dice, siempre al eterno, porque si no lo haces ahorita, ya después no lo vas a poder hacer. Cuando el Señor venga, cuando la trompeta suene, ya lo que usted oró, lo que usted sembró, lo que diezmó, lo que aprendió y estudió y se congregó, ya ahí en adelante ya no va a poder orar más, no va a poder dar más, ya de ahí en adelante son galardones y para el reinado milenial. Wow. Para nosotros, ¿no? Entonces, lo que vaya a hacer, si va a sembrar, no diga, ay, mañana cuando tenga plata siembro, no, hágale ahora, ¿cierto? Porque al final no le deje todo eso al anticristo, ¿no? O sea, saque de ahí. Que algunos le van a dejar ahí la vajilla nueva al anticristo, nunca la usaron, nunca la vajilla. Sí, es muy cierto. No, interesante lo que decías de la carrera. Hace poco escuchaba a John David y él decía lo siguiente, decía, cuando tú estás en una carrera común y corriente y estás cerca a la meta, tú no bajas el paso, no empiezas como voy corriendo, no, ya estoy cerca, voy a caminar, sino que tú empiezas a correr mucho más rápido, fuerzas las sacas de donde sea, pero lo mismo debería estar haciendo entonces la iglesia hoy en día. Deberíamos estar como corriendo más rápido, ya que vemos más cerca nuestra redención, que vemos más cerca el día, y como iglesia deberíamos estar aprovechando este tiempo de cuarentena para estar yendo por más, ¿no? Para llenarnos más, para orar más, para tener más comunión con el Padre, con el Espíritu Santo. Entonces, no sé, Paso, si tú quieras darnos de pronto a las personas que nos ven algunas recomendaciones de cómo puede uno conectarse un poco más estando desde su casa.
Pues yo veo que estamos recibiendo palabra y gloria a Dios porque la gente está separando este tiempo para recibir palabra, entonces eso es bueno, no dejar de recibir palabra, creo que puede ser una forma de congregarnos y sobre todo lo que estamos hablando, que algunos no sufrirán la sana doctrina, entonces pues chévere esa parte de conectarse, pero al mismo tiempo creo que hay otras cosas que no estamos realmente haciendo, ¿no? Nosotros crecimos recibiendo la enseñanza de los centros de entrenamiento, que tenemos tiempo, tesoros, talentos, y que todas estas cosas son también para poner para el servicio al Señor. Y yo digo, bueno, ¿cómo ahorita está el servicio de las personas, por ejemplo? ¿Cierto? O sea, ¿cómo podemos servir a nuestras iglesias? ¿Cómo podemos servir a nuestros pastores? O cómo podemos servir en la gran comisión. Y estaba pensando en eso, y en estos días, de hecho, mientras estaba meditando en eso, el Señor me recordó una frase de Spurgeon, que Spurgeon él decía que unos van con sus pasos, ¿cierto? O sea, ellos van y hacen la obra, otros van con sus pesos y otros van con sus rodillas, o sea, es oración, dinero, obra, servicio, pero ¿cómo combinamos esas cosas? Porque entonces ahorita solamente podemos dar. ¿Qué deberíamos estar haciendo? Y yo creo que hoy en día se necesitan artistas, personas que sepan de tecnología, cómo hacemos para utilizar todos estos recursos, para que podamos realmente ser efectivos en llevar el evangelio. Si nosotros no lo hacemos, el enemigo va a inundar un montón de información falsa a las redes. Y nosotros somos los que deberíamos estar hablando. Es tiempo para hablar la palabra, tiempo y fuera de tiempo, como dice allí. Hay un verso en la Biblia que a mí también me preocupa, que yo sé que se va a cumplir más adelante, pero también cuando habla acerca del diablo dice que dice, alegraos cielos y moradores de los que están en ellos, ¿cierto? Porque nosotros ya estamos con el Señor en el aire, pero dice, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con gran furia, con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Ahora, me llama la atención eso, o sea, que a medida que estemos más cerca de la venida del Señor, también van a haber más ataques, van a haber más cosas. Incluso la gente ahorita estaba preocupada con lo que decía ahí en 2 Timoteo 4, que dicen pestes, pestilencias, enfermedades. Y yo estaba analizando ese versículo y no dice una enfermedad, dicen varias. Y yo no sé si esto es el principio, y la Biblia dice, esto es el principio como las contracciones de la mujer que está a dar a luz, principio de dolores. Entonces, yo no sé si de pronto después de esto venga otra y después de esto venga otra, ¿no? Y estaba escuchando a mi pastor hablar y decía también, el enemigo está preparando el terreno para hacer la entrada triunfal de su anticristo, ¿cierto? El que venga y traiga una solución a todas estas cosas. Y justamente los gobiernos ya se dieron cuenta cómo hacer para mantener a todo el mundo calladito, controladito y encerradito. Y encerrado. Nadie va a salir a decir nada en contra de ellos. Y ya después de que ellos tuvieron una probadita de cómo controlar las masas, esto no va a echar para atrás. Ahora, yo quiero que piense, el diablo está preparando el terreno para el anticristo, pero el Espíritu Santo está preparando su iglesia para el rapto y para el avivamiento antes del rapto. Entonces, ahorita hay una carrera en ambos lados. El diablo no está jugando a ser diablo, usted no juegue a ser cristiano, métase serio con las cosas de Dios, entréguese de lleno a la palabra, a la oración, en el Espíritu, pero busque una manera de conectarse con la iglesia, no simplemente a recibir. ¿Cómo va a estar su dar? ¿Cierto? O sea, ¿cuál es la parte que usted va a hacer para usted participar de la gran comisión? Y en este momento, una parte que deberíamos estar haciendo es en oración, para que en el momento en el que nos desaten y en el momento en que el pastor diga, vamos a ir a orar por los enfermos, usted no diga, uy, pero qué tal que se nos pegue a nosotros eso que tienen ellos. No, usted debería estar lleno de decir, el Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos está en mí, el mismo que venció la muerte y la enfermedad vive dentro de mí, el poder de la resurrección, y a mí no se me pega lo de ellos, a ellos se les va a pegar es lo que yo traigo, la unción, la gloria, el poder de Dios que vive en mí. Amén. Así es. Que está en el mundo. Pero si usted no está aprovechando este tiempo, después se va a ver limitado. Y gloria a Dios, va a ir al cielo, el Señor es fiel, si es salvo y si tiene a Jesús, pero yo no quiero ser solamente espectador, yo quiero participar de este mover de gloria que Dios va a desatar sobre la tierra. Es cierto, sí señor, sí, es muy cierto lo que decías. Igual es interesante verlo porque lo que tú decías al final, no quiero ser como un espectador más. Y decía Pastor John, me acuerdo mucho de esa frase, hablando acerca del tribunal de Cristo, decía, hay muchos que van a tener muy buena recompensa, pero hay otros que van a llegar como a barrer las calles del cielo. Entonces tú decides qué quieres llegar a hacer allá en el cielo y lo decides aquí en la tierra. Y yo pienso que este es un tiempo para que la iglesia esté viendo eso, ¿no? Esté viendo que no se trata solo de esta vida, de este tiempo acá terrenal, sino que hay una eternidad que nos espera. ¿Qué estás tú sembrando para esa eternidad? ¿Sí? ¿Qué estamos nosotros sembrando para esa eternidad? Y lo estamos sembrando aquí en la tierra. Y hay algo interesante que yo estaba estudiando hace poco acerca de señales en la iglesia específicamente y veía que va a haber también como unos falsos creyentes en los últimos tiempos, ¿no?
que decías que no se puede jugar a ser cristiano, pero empieza uno a ver que en estos tiempos también se ven como falsos creyentes, allá como Apocalipsis capítulo 3, como el verso 15, 16 más o menos, habla acerca de eso. No sé si estoy en lo correcto o no, pero... Sí, amén. De hecho, me gusta que mi pastor estuvo dando una enseñanza acerca de las parábolas, y cuando él estaba hablando acerca de las parábolas, él dijo ahí en Lucas en el capítulo 15 que hay tres tipos de personas por las cuales el corazón del padre sufre y clama, ¿no? Entonces él dijo, hay ovejas que están perdidas allá afuera, pero hay monedas perdidas dentro de la casa, y hay hijos que son hijos, pero están por allá comiendo con los cerdos, pródigos. Pero gloria a Dios, esos son hijos, por lo menos, esos son familia, ¿no? Entonces el Señor, de hecho, nos muestra en la palabra que hay personas que están perdidas dentro de la iglesia también. O sea, hay personas que están perdidas en el mundo, pero hay personas que están perdidas dentro de la iglesia. Son como la moneda perdida. Y la señora tenía 10 monedas, uno de cada 10, entonces si fueran por porcentaje sería como el 10% de los cristianos no son cristianos de verdad. Dicen que son cristianos de nombre, se sientan, calientan banca, pero nunca recibieron a Jesús como Señor y Salvador. Y de hecho, cuando nosotros vemos eso que estás mencionando en Apocalipsis, en el capítulo 3, de hecho hay una figura entre la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea, que dicen que son las dos iglesias o los que profesan el nombre de Jesús de los últimos tiempos están divididos en Filadelfia, creyentes que han nacido de nuevo, y la Odisea, personas que iban a la iglesia pero que realmente nunca nacieron de nuevo, que creían que eran ricos pero no tenían las verdaderas riquezas, que creían que tenían pero no tenían. Les dice, ustedes son desventurados, no tienen justicia, ¿sí? Y les dice, no tienen la luz del Espíritu Santo, son pobres, ciegos, desnudos, y básicamente le dice, yo les aconsejo que de mí compren ese oro de salvación, ese colirio, la luz del Espíritu, para que puedan ver rectamente, que tomen esta vestidura blanca, la vestidura de justicia. Entonces la iglesia de la Odisea eran los tibios y terminaron siendo vomitados, ¿no? ¿Y vomitados dónde? En esa tribulación. Mientras que la iglesia de Filadelfia, que eran los que verdaderamente habían nacido de nuevo, son los que el Señor les dice que hay una puerta abierta delante de ellos que nadie puede cerrar, que es la puerta del rapto. En Apocalipsis 4, de hecho, el Señor habla con Juan y le dice que le muestra la puerta y le dice, sube acá. Y era una voz que específicamente dice como de trompeta en Apocalipsis 4:1. La voz de trompeta en la puerta abierta del cielo le dice, sube acá, que es un tipo de la iglesia y el rapto. Y en Apocalipsis 3, un par de versos antes, el Señor dice, hay una puerta abierta delante de ti, y aunque tienes poca fuerza, no has negado mi palabra, has guardado la fe, y yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces habla acerca de cómo la iglesia de Filadelfia se va antes y no pasa por la tribulación. Pero falsos conversos que creían que tenían, pero lo que tenían era una religión y no a Jesús, terminan quedándose, y el Señor les dice, yo estoy a la puerta y llamo, ábranme la puerta de sus vidas, de sus corazones. Ustedes dicen ser iglesia, pero nunca me han abierto la puerta, pero si se arrepienten, les voy a dar una oportunidad, pero la oportunidad va a ser para que reinen, no para que se salven de la tribulación. Ya eso no va a ser posible, se quedaron del rapto, pero yo les puedo dar salvación en medio de la tribulación y pueden reinar conmigo si realmente me reciben. Entonces también ahí hay otra cosa, que por causa de que hemos diluido en ocasiones el mensaje del Evangelio, que hemos, o sea, en la sociedad todo es tan políticamente correcto hoy en día, que la iglesia de alguna manera no quiere tocar ciertos temas y se ha vuelto tan políticamente correcto que básicamente estamos permitiendo a gente que venga a la iglesia sin que reciban a Jesús como Señor y Salvador verdaderamente, y les decimos, tranquilo, tú ya estás bien, y lo que tienen es una religión y no una relación, y no tienen los frutos o la evidencia de salvación. Y la Biblia me habla acerca de evidencia de salvación. Uno ve que pronto la persona que ha recibido el amor derramado en su corazón puede perdonar. Si no puede perdonar, entonces o es carnal y no quiere actuar en la palabra, o no nació de nuevo. Pero un cristiano que no puede perdonar, entonces eso es raro. O no es cristiano, o es un cristiano que no está haciendo la palabra. Pero por otro lado hay otras evidencias, ¿no? Nosotros vemos en la Biblia que la palabra en la cruz es locura en los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Entonces, si usted recibió a Jesús como Señor y Salvador, usted no está refutando la palabra. Usted no está diciendo, ay, no, es que sí, muy bonito, pero yo opino, y cada vez que uno hace, no estoy de acuerdo con eso, no lo recibo. Es raro. Una persona que tiene el Espíritu Santo no pelea tanto con la Biblia. No quiere decir que tragamos todo entero, pero llega un momento en el que el Espíritu Santo nos confirma y sabemos eso es verdad. Y no tenemos que estar diciendo, negociando cosas con la palabra. De hecho, nos redarguye y queremos es cambiar nosotros, no cambiamos la palabra. O por otro lado, la Biblia dice que el que tiene al Espíritu en sí mismo tiene el testimonio. El Espíritu da testimonio de su Espíritu. Entonces, nosotros sabemos que vamos a ir al cielo. Cuando las personas uno les pregunta, ¿tú crees que vas a ir al cielo? Dicen, no, yo no sé, no estoy seguro. Cuidado, porque pronto usted no tiene el testimonio en su interior. O en la Biblia, de hecho, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Este es engañoso,
porque este toma un poquito de tiempo, pero de hecho la Biblia me dice que hay un fruto, que gradualmente se empieza a ver Él pone la semilla del Espíritu Santo en nuestro interior y empieza a manifestarse un fruto de santidad, el fruto de amor, de gozo, de paz. Y si esos frutos no están, si la persona no tiene revelación por el Espíritu sabiduría en su interior de que la palabra es verdad, si la persona no sabe, no tiene el testimonio en su interior de salvación, si la persona no puede caminar en amor y no puede perdonar, si no empieza a haber un proceso de transformación, si todos estos factores no están siendo combinados, tal vez este es un religioso que va a la iglesia, que fue porque lo invitó la señorita, yo no sé, pero no por el Señor Jesús. Y probablemente no sea verdaderamente iglesia, sea una moneda perdida en la casa. Y una moneda perdida la pisotean, se le borra la imagen, no tiene la imagen del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, ciertamente esto es otra señal de los tiempos. Sí, tremendo. Convertidos. Tremendo ver eso, sí, señor. Y es interesante también porque, pues, no sé, yo lo veo ahorita, pero como que en cuarentena ha sido más fácil observar como cristianos que juegan de verdad a ser cristianos, ¿no? O sea, no han estado aprovechando el tiempo que hemos tenido, porque sí que hemos tenido tiempo. Y a pesar de que uno dice, bueno, esto puede ser un ataque para la iglesia, ha resultado como algo bueno para nosotros, ¿no? El poder estudiar más, el poder orar más, el poder entrar más a la presencia, inclusive nosotros teníamos servicio miércoles y domingos, en este momento tenemos todos los días algo. Entonces como que nos hemos conectado más y uno dice, wow, tremendo este tiempo para la iglesia. Pero sí hay gente que está como jugando a ser cristiano. Y lo que tú decías, personas que quizás iban era detrás de la señorita a la iglesia, detrás del favor, detrás de que me hagan esto, ¿cierto? Pero no son iglesia. Entonces, Pastor, ¿quiere decir eso que la iglesia de la Odisea no sería en el rapto? La iglesia de la Odisea se quedó. De hecho, lo que yo veo específicamente es que ellos creían que tenían, hay una palabra que es la palabra clave de pronto, pues para mí en estos versículos, ahí en Apocalipsis, en el capítulo 3, de hecho, en el verso 17, él le dice, el Señor Jesús le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero bueno, para mí obviamente cuando uno lee las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, son los que reconocen su pobreza espiritual, porque si reconocen esa pobreza y Jesús se les es revelado y aceptan a Jesús, de ellos es el reino de los cielos, entonces en Él están contenidas todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento, y mi Dios suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Entonces realmente la verdadera riqueza es recibir a Jesús, y sin Jesús, así tenga un montón de plata, de hecho sería pobre espiritualmente hablando, ¿cierto? Porque esas son las riquezas pasajeras, el engaño, las riquezas de este mundo, pero no las verdaderas riquezas. Entonces, para mí, rico es que tienen a Jesús, y pobre es que no tienen a Jesús. Y entonces dice, tú dices que tú eres rico. Él creía que tenía, pero no lo tenía. Y él dice, y no sabes que tú eres pobre, por un lado. Pero hay una palabra que realmente es la que a mí me llama la atención, ahí en Apocalipsis 3:17, la palabra desventurado. Pues por la gracia de Dios a mí me han dado la oportunidad de enseñar en el área de justicia, y la palabra desventurado es sin justicia, sin ventura, y cuando uno la estudia en el griego es sin, ya con, o sea, sin la parte específicamente de la justicia. Entonces básicamente dice, tú crees que tienes, pero no tienes la posición, no tienes la justicia, no estás sentado en lugares celestiales, o sea, lo que tienes es una religión. Y buscaste esa religión para prosperar, tienes un montón de cosas afuera, utilizas los principios de la fe y te funciona, porque la fe funciona cuando uno las sabe hacer funcionar, pero eso no quiere decir que haya nacido nuevo, no se supone que lo hubieras gastado solo para ti. Y entonces dice, yo te aconsejo que de mí compres. Y al final, cuando uno mira, después en el versículo 21, dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora ya habla acerca del trono. No habla de la puerta abierta como a Filadelfia, sino le dice, ya te voy a permitir es cuando ya esté en el trono participar. O sea, la participación se perdió en ese momento, pero si hay un arrepentimiento van a poder participar de los eventos futuros. O sea, ellos tienen una promesa para entrar al reinado milenial si hacen el ajuste. Pero lo que yo veo es que Filadelfia se va y un grupo de personas que creían que eran creyentes, que realmente nunca habían nacido de nuevo, se van a quedar. Se quedan. Wow, tremendo. Pastor, y tengo aquí, me preguntan, una persona que nos está viendo, dice, ¿qué puede estar haciendo la iglesia para acelerar la venida del Señor? O sea, básicamente, como la iglesia puede hacer algo para que el Señor venga mucho más rápido. Pues le escuché a uno de los maestros de Rema de Inglaterra y bueno, y también de Nigeria, pues el fundador de la escuela de Rema Nigeria,
que el Señor no viene a una fecha, Él viene por una cosecha. Wow. Y de alguna manera, cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos pavimentando el camino para su venida, ¿no? Él quiere que nosotros nos levantemos y estemos haciendo la gran comisión. Esta es la época de la gran comisión. Entonces, él básicamente nos dio una encomienda, y la encomienda es que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Creo que hoy más que nunca, no sé, mi corazón ha estado a orar por evangelistas, porque veo que hubo un momento en el que estaba un poco molesto, sinceramente, por causa de cosas que estaban sucediendo alrededor, porque yo vi que el cristiano estaba asustado, y entonces todos los pastores salieron a consentir a los cristianos, a las ovejitas, y está bien, ¿no? Mi esposa, yo la vi que ella estaba cargada, porque todos los que estaban conectados, uno les dice, conéctense, participen en un grupo, y a veces la gente dice, ay, el pastor me la quiere montar, pero en el momento en el que teníamos que cuidarlos y protegerlos, solo podíamos cuidar a los que estaban conectados, y los que nunca nos dieron un teléfono ni nada, nos tocaba buscar dónde hacemos para contactarlos, cómo estarán, si necesitan de pronto un mercadito, una ayuda, una oración, cómo hacemos para estar pendientes, y mi esposa estaba cargada, y duró como la primera semana, 10, 15 días, buscando a todas sus hojitas, ¿no? Como la pastora, así como... Y bueno, y es parte también del trabajo, pero en medio de eso, entonces estaban todos los cristianos asustados del fin del mundo, y nos vamos a morir todos, y esto se va a acabar, y daba un poco de mal genio, como, ¿eso fue para cuándo? O sea, mi pastor estaba predicando el miércoles, de todo lo que has aprendido, este es el tiempo para desatarlo. Pero entonces es un trabajo de los pastores, predicando específicamente a los que ya han sido enseñados. Creo que... Sí, se nos acabó en Instagram, pero ya estoy volviendo a empezar la transmisión, como para que las personas... Entonces, ya ahí estoy en vivo, Pastor. Apenas puedas, regresas y... ¿Seguimos? Sí, señor. Seguimos ahí transmitiendo por Instagram. Si quieres, ya te puedes conectar. Yo ya estoy ahí transmitiendo. Listo, ya te envío otra vez aquí. Perfecto. Gloria a Dios. Listo. Pero lo que estaba diciendo, o lo que te estaba contando, es que justamente en el comienzo de toda esta cuarentena y en medio de todo lo que estaba sucediendo, los pastores salieron a enseñar a los enseñados, a cuidar a los que ya conocían del Señor, y está bien, ¿cierto? Entonces era como, no temas, no le dé puerta al temor, recuerda, espíritu de fe y no de temor, porque eso abre puertas de destrucción, y al mismo tiempo mayor es el que está en mí, y el Señor es el proveedor, y Él es fiel para hacer milagros, incluso en momentos de crisis, y nada nos va a faltar. Y todos los cristianos, ay, listo, ya estoy tranquilo, y estoy en paz en mi casita, y mi pastor me consiente, y yo estoy feliz, y Dios es bueno conmigo. Pero hay un montón de gente que se está perdiendo allá afuera. Cierto. Entonces, ¿estamos alcanzando a los perdidos o enseñando a los enseñados? Estamos haciendo lo mismo de siempre, y entonces nos convertimos en el club de la bendición, y los que están siendo salvos es por casualidad. Los que están siendo salvos, no sé si hay una intencionalidad detrás de eso. Ojalá que de pronto, si estamos viviendo con personas que son incrédulas, vean nuestra paz, nuestro gozo, y ese testimonio esté de pronto redarguyendo corazones, y digan, yo quiero saber de lo que usted está recibiendo, quiero recibir también, pero yo no sé si estamos alcanzando verdaderamente personas. Y como colombianos, de hecho, necesitamos levantar ese grupo de evangelistas, ¿no? De gente que alcance, y creo que somos todos tenemos esa capacidad de ser una obra evangelista, pero ciertamente ahorita hay una necesidad de personas que se levanten a predicar el evangelio, que vayamos por la cosecha. Entonces, si usted me diría, ¿qué puedo hacer para que el Señor venga más pronto? Predique a Jesús. La Biblia dice que cuando se complete el número de los gentiles, entonces también hay un número, yo no sé cuánto será, pero el Señor tiene una cifra en mente, y a medida que alcancemos más personas, más rápido va a venir. Todos hemos clamado, ven Señor Jesús, todos hemos querido, haz justicia, ven, y tenemos ese anhelo, pero nuestra predicación puede acelerar el proceso. Amén, así es, sí, Señor. O sea que es súper necesario que estemos predicando el Evangelio hoy en día, la predicación del Evangelio. Interesante. Otra pregunta por acá, Pastor. Ya estoy como leyendo lo que la gente está preguntando. Dice, ¿cuáles son las características de una persona pobre en espíritu? Una persona pobre en espíritu es la persona que no tiene a Jesús como Señor y Salvador. Y como no tiene a Jesús, pues hay ciertas cosas que no tiene, ¿no? El espíritu es el espíritu de sabiduría y de revelación, entonces pues lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, básicamente pobre en espíritu es que no es salvo. Rico en espíritu es que es salvo, porque tiene las verdaderas riquezas que es a Cristo. Entonces estábamos diciendo que hay unas evidencias
Cuando el Espíritu Santo está en la vida de una persona, la Biblia dice que el Espíritu Santo es el espíritu de sabiduría y de revelación, de comprensión, de inteligencia, de entendimiento. Entonces el Espíritu enciende una luz. Y entonces uno empieza a escuchar los mismos versículos que de pronto había escuchado antes y de pronto dice, ¡ah! Esto es re fácil de entender. O sea, una persona que tiene a Jesús en su corazón no le cuesta un montón de trabajo entender la palabra, la recibe fácilmente. Y no viene después de la enseñanza, muy interesante, pastor, pero yo opino. Ahora, yo sé que a veces sí pueden haber de pronto cosas que no están bien explicadas y divididas, pero cuando yo veo personas que tienen demasiada opinión con la palabra, es como, ¿en serio? O sea, ¿por qué te cuesta trabajo recibir la palabra? ¿Por qué no hay ese testimonio en el interior que es así de sencillo, que Jesús es el camino? ¿Cierto? Y cuando dicen, no, pues muy interesante, pero yo creo, ¿y qué pasa con los indiecitos? Igual que como en Abraham. Abraham era un indio de Ur de los Caldeos y buscó a Dios y se le reveló el gran yo soy, que es Cristo Jesús, la imagen visible de Dios invisible, y él no solamente comenzó a existir, porque a veces entonces dicen, no, pero es que ¿qué pasa con los que nacieron antes de Jesús? Porque entonces no van a ser, nadie nació antes de Jesús, Jesús es Dios. Y entonces cuando a la gente le cuesta un montón de trabajo darse cuenta que Jesús es el único camino, es como, pero ¿por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo no te lo muestra? ¿Por qué luchas con la Biblia? Entonces hay una evidencia, una persona pobre en espíritu no tiene esa riqueza de la sabiduría de Dios, no tiene el entendimiento del Espíritu Santo, no puede producir el fruto del Espíritu, no tiene el testimonio en su interior, entonces vive todo el tiempo con la zozobra, yo no sé qué va a pasar, y cuando viene el Espíritu de fe, cuando viene el Príncipe de paz, nuestra vida empieza a cambiar, nuestros comportamientos son transformados. Entonces no existe tal cosa como yo soy salvo, llevo 15 años siendo salvo, pero todavía me drogo y me emborracho y golpeo a todo el mundo, y hay algo que no es coherente, porque entonces no pareciera que tuviera la evidencia de la salvación. Entonces no sé si eso lo responde, pero la salvación tiene evidencia, y una persona rica en espíritu se le nota. No es un cambio de la noche a la mañana, pero si se queda un ratico y es alimentado, gradualmente la manifestación se va a ver, que Jesús es rey en su corazón. Así es, pastor. Muchas gracias. Y nos preguntan acá, ¿es tiempo de alimentar a los de la casa o a los de afuera? Básicamente era lo que estabas hablando ahorita, ¿no? Yo creo que es importante, o sea, pues yo soy pastor, ¿no? Entonces no puedo decir, no le voy a predicar a la gente de la iglesia, ya no más, me voy a ir solo a predicarle al mundo. Pues no tiene tanto sentido. Y de hecho, si la casa está fuerte, ellos son los que van a poder también alcanzar al mundo, ¿no? Por ahí alguien me decía alguna vez mientras estaba estudiando en las clases de rema, en crecimiento de la iglesia, decían los pastores en lo natural, ¿no? Una persona que tiene un rebaño, tiene ovejitas físicas en una finquita y él es pastor, el pastor tiene una familia, tiene su esposa y cuando tienen hijos, pues son hijos humanitos. Y entonces los pastores dan a luz humanitos, pastorcitos, ¿cierto? Y crecen en el oficio y aprenden a cuidar el rebaño. Y no estoy diciendo que el oficio sea por transferencia en lo espiritual, pero lo que quiero decir es, hombres reproducen hombres, pero ovejas reproducen ovejas. Cuando las ovejas crecen y están saludables, llega un momento en el que ya están a tiempo de dar a luz y se aparean entre ellas y entonces nacen otras ovejitas. El crecimiento de las iglesias no depende de los pastores. Algunas personas dicen, para eso le damos los días, para eso le pagamos al pastor, para que vaya y haga y trabaje, ¿no? Yo igual, para eso me muero toda la semana, para que él vaya y gane personas, pero la Biblia dice que ellos son puestos, Efesios 4:11, los dones ministeriales para equipar a los santos para la obra del ministerio. Entonces realmente la multiplicación y el crecimiento de la iglesia tiene que ver con el crecimiento de los miembros que cuando están maduros se reproducen y alcanzan a otras personas. Entonces, por supuesto, sí debemos cuidar a la casa, pero lo que yo veo es que y sobre todo, digamos, quiero aquí meterme un poco como al rancho, por así decirlo. Nosotros, por causa de la encomienda que Dios nos ha dado, somos muy buenos discipulando. Somos tan buenos discipulando que creemos que eso es lo único que necesitamos hacer, pero la gran comisión es no solamente discipular, ir a ser discípulos en todas las naciones, y hay que enseñarles, pero también hay que evangelizar. Y evangelizar y discipular van de la mano. Hay iglesias que son muy fuertes evangelizando, pero son débiles discipulando y no funciona tan bien. Hay otras que son muy fuertes discipulando, pero son débiles evangelizando. En nuestro caso, debemos hacer un esfuerzo consciente para evangelizar, porque el discipulado nos queda fácil, porque hemos sido entrenados, hay muchos maestros que se levantan en nuestras congregaciones, pero en cambio el evangelismo creemos que simplemente se va a dar de manera natural, entonces necesitamos hacer un esfuerzo. Creo que sí hay que alimentar a la iglesia, pero hay que animar a la iglesia para que recoja la cosecha. Y si no se predica acerca de esto, no se va a lograr. Sí, señor, es cierto. Es como un balance, ¿no? Tener un balance entre alimentar la casa, pero también hay que ir a los de afuera. Y uno ve de hechos, o yo lo veo, yo digo a veces como que a nosotros nos falta un poquito de persecución para poder ir a los de afuera, ¿no?
Porque en Colombia que tenemos libertad para predicar el Evangelio, en muchas ocasiones no lo estamos haciendo. Y mira unos países donde persiguen a los cristianos por hablar las buenas noticias de salvación, por hablar de Jesús, pero están evangelizando súper fuerte. Igual a veces a nosotros nos ha faltado de pronto un poco eso, ¿no? Como algo de persecución para ir más a los de afuera. Sí, amén. Gloria a Dios. Sí, señor. Creo que te perdí en Instagram. ¿En Instagram? Sí, espérame, ya te envío nuevamente la invitación. Ahí ya te la envío. Gloria a Dios. Gracias. Perfecto. Es que a veces se cae, ¿sí? Sí, a veces molesta un poco. Ahí ya se está conectando. Gloria a Dios, ya. Ahí está conectando. Perfecto. Sí, señor. Sí, pastor. Entonces, estábamos hablando de eso, básicamente, pues, o sea, tenemos que tener un balance, ¿no? Alimentar la casa, pero también necesitamos ir a los de afuera. No podemos descuidar a las personas de afuera. Y era interesante lo que tú decías, lo que tú mencionabas, porque ciertamente el crecimiento no lo da el pastor, ¿no? Es más, lo decía Pablo allá en 1 Corintios 3, hablando de Pablo y de Apolos, ¿no? Que el crecimiento lo daba Dios. Ellos habían puesto el fundamento, pero el crecimiento quien lo da es Dios. Sí, amén. Sí, amén. O sea, nosotros tenemos que hacer una parte, pero también obviamente es un trabajo de todos, ¿no? La iglesia no depende solamente de los dones ministeriales, sino que todos hagamos nuestra parte. Y creo que, no sé si revisas otra vez el Instagram, porque dice ahí como que quedó pendiente. Como que salió, espérame. A ver. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, sí señor. Qué pena, pastor. Te tenía ahí esperando. Perfecto, ahora sí. Listo, bueno, pastor. Pues, como para ir de pronto ya cerrando con el tema, no sé, algunas recomendaciones de pronto para la iglesia de hoy en día, en los últimos tiempos. ¿Qué recomiendas que sea lo que más estemos haciendo nosotros como iglesia ahora en cuarentena? ¿Cómo podemos fortalecernos nosotros? ¿Qué oración de pronto nos recomiendas? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Bueno, ya habíamos mencionado brevemente acerca de pronto de cosas que nosotros podemos hacer. Sin embargo, hay algo. En una ocasión le escuché esto al reverendo Terry Mize y de hecho se quedó conmigo, pues por la gracia de Dios, pues he tenido la oportunidad de enseñar acerca de verdades dispensacionales. Incluso en una ocasión, de hecho mi pastor me dijo que lo reemplazara, que iba a dar una enseñanza acerca de señales de los tiempos. Y cuando él me dijo, yo dije, no, va a ser recharro porque la gente va a esperar a Pastor John y va a llegar ahí cualquier otro y no va a ser chévere. A mí me pasa, y la gente ama la voz de su pastor, entonces a mí me pasa que cuando una persona diferente va a predicar en la Iglesia de Colombia, pues uno hace el ajuste y podemos recibir de cualquier persona, pero pues uno siempre piensa como, no es mi pastor, ¿no? Entonces también, pero, y ojalá, bueno, fuéramos diferentes, pero es que eso pasa. Ahora, el punto es que he tenido la oportunidad de enseñar acerca del fin de los tiempos, pero recuerdo que en un Igle Camp, el reverendo Terry Mize, él dijo, hay cosas que a la gente realmente no le sirven tantísimo, ¿cierto? Saber cuántas ruedas hay dentro de la rueda y qué significa el dedo meñique del pie izquierdo de la estatua de Nabucodonosor. Hay una parte que es informativa y que necesitamos conocer, pero yo veo que la iglesia es un poco amarillista y le gusta cierto tipo de enseñanzas. Y la enseñanza del fin de los tiempos es importante, necesitamos conocerla y necesitamos de conocerla de una fuente balanceada. Pero en resumen, básicamente es que nos vamos a ir con el Señor, vamos a tener las bodas del Cordero en el cielo y después regresaremos a reinar con Él. Durante esa época en la que nosotros estamos van a pasar cosas difíciles aquí en la tierra y bueno, ojalá que la gente reciba a Jesús antes para que no tengan que pasar por todos esos juicios que van a venir y es horrible, ¿cierto? Pero después Jesús va a venir y va a quitar todo ese mal gobierno y viene el reinado milenial, cosas van a ser restauradas y al final cielo nuevo y tierra nueva y todo va a estar bien. Entonces, básicamente, para nosotros lo siguiente es el rapto si tenemos a Jesús y nos volvemos a ver nuevamente aquí en la tierra para el reinado milenial y quitar todo el gobierno del anticristo. Que hay señales, hay montones de señales. Hay señales en Israel, hay señales en el mundo, en la tecnología, en la política. Hay señales que se están cumpliendo dentro de la iglesia, el avivamiento, el fuego y al mismo tiempo la apostasía. Todo está pasando, todas las señales que dice la Biblia prácticamente están cumplidas. Entonces lo tenemos ya así en las narices. Entonces estamos a punto de llegar. ¿Qué tantas vueltas le tenemos que dar a este tema? Creo que ahorita la gente es como, confírmeme, le estamos diciendo, Jesús viene pronto. Va a haber un grupo de las personas que se burlen porque la Biblia me dice en 2 de Pedro 3 que dicen que ¿qué señal darás de tu advenimiento? Y la Biblia me dice que habrá burladores, los que se están burlando, ellos mismos son una señal. Entonces realmente yo creo que no tenemos tantísimo tiempo.
No estoy diciendo que nos quede un día, como estoy diciendo, podría ser hoy. Todo está cumplido y prácticamente si Jesús llegara en el día de hoy sería legal. Yo creo que vamos a tener un tiempo. ¿Por qué? Porque Dios quiere una cosecha, entonces vamos a tener tiempo para hacer eso. Pero el punto es, si salimos de aquí a hacer lo mismo, no perdimos el tiempo. Y nos vamos a perder los galardones. Después del rapto va a haber algo que es llamado el Tribunal de Cristo, donde vamos a tener que comparecer, no para determinar si vamos a ir al cielo o no, eso ya está determinado si recibimos a Jesús, es para ver los galardones que vamos a recibir y qué vamos a estar haciendo durante el reinado milenial. O sea, básicamente lo que estamos haciendo en el presente está escribiendo nuestra hoja de vida para el futuro. Si no aprovechamos este tiempo, no solamente no vamos a poder participar de esta última cosecha, sino que nos vamos a perder de recompensas eternas. Jesús dijo, he aquí vengo pronto y mi galardón es conmigo. Entonces está en juego también incluso nuestro futuro para el milenio y cosas que van a suceder en la eternidad. Entonces, otra vez, este es tiempo para estar buscando la presencia de Dios. Yo veo, no sé, en estos días el Señor me mostraba 3 ejemplos y uno era Elías. Y es porque en Santiago 5:7 habla acerca de que el labrador está esperando la lluvia sobre la tierra para que el fruto sea recogido. Y después pone el ejemplo de Elías. Dice, Elías oró y no llovió, y Elías volvió a orar y llovió, y así la oración del justo puede mucho. Y cuando uno mira el ministerio de Elías, Elías fue un hombre que fue a lo secreto, que el Señor le dijo, apártate, escóndete en el arroyo de Querit, y después el Señor le dijo, ahora sí ve y muéstrate, y vino fuego, y vino lluvia, y vino cosecha. Y yo creo que es un tipo también para nosotros. Si realmente queremos ver ese fuego, manifestación de los dones, queremos ver la lluvia, el reargüir del Espíritu Santo, queremos ver la cosecha, preparar el camino a la venida del Señor, entonces deberíamos estar aprovechando ese ve y escóndete. Yo no sé si este es el momento de estar ahí en el arroyo de Querit, en la casa, donde el Señor trae la provisión por cuervos, tranquilo, no se preocupe, Dios sigue sentado en el trono, Él va a traer la provisión, Él trae milagros sobrenaturales, Él puede sacar monedas de oro de la boca de un pez, puede desatar maná en medio del desierto, y no importa la crisis, el desierto tan grave, Él puede traer codornices y dar agua de la roca. Él es el Dios que hace milagros. Mi trabajo no es el que provee por mí, Dios es mi proveedor. Pero necesito en este momento estar oculto ahí como Elías. O por otro lado, antes de que viniera el juicio sobre Sodoma, yo veo que Abraham, que era un tipo de creyente que no estuvo en el juicio, sino que estuvo por fuera, así como la iglesia estará fuera de la tribulación, Abraham tenía comunión con el Señor hasta el punto que el Señor le dijo, encubriré yo, y él pudo interceder. Y bueno, y ahí van a haber personas que van a ser rescatadas en medio de, y hay otros que simplemente van a ver de lejos. Nosotros vamos a verlo desde el cielo, vamos a ver ciertas cosas y vamos a ver de pronto la carrera de los creyentes, pero no vamos a participar, pero deberíamos ser como Abraham, tener esos espacios de comunión, disfrutar de su presencia en este momento para que Él nos dé esas cargas de intercesión, incluso por personas que van a ser salvas antes, justos que van a ser librados y van a ser sacados justo en el medio de todo lo que va a suceder, o personas que más adelante van a tener que pasar por eso. Y por otro lado, como Enoc, yo creo que Dios viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, fuerte. Y no sé si realmente en este momento somos esa iglesia sin mancha, sin arruga, fuerte, una iglesia que le da gloria, una iglesia, porque dice, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Él viene por una iglesia fe, Él viene por una iglesia poderosa, no una iglesia asustada de qué tal que se nos pegue eso, una iglesia que va a estar empoderada. Y lo que yo veo en estos días, de hecho estaba meditando hace un par de noches y el Señor me dijo, ¿sabes por qué va a ser el rapto así en un abrir y cerrar de ojos? Porque es en el momento en el que el enemigo crea que los va a tener arrinconados y ustedes van a levantarse como leones, porque el avivamiento, yo estaba hablando eso con mi pastor John, y yo le dije, pastor, yo veo que en todos los avivamientos hay persecución. Y él sonrió y me dijo, sí, pero no nos van a poder detener. Si estamos en fuego, no nos van a poder detener. O sea, básicamente dijo, sí, viene también. Estas cosas van a suceder, pero en medio de todo eso vamos a tener un impacto en todas las narices del diablo, y cuando el diablo crea que nos tiene arrinconados, ¡pum!, viene el Señor y nos vamos. Pero va a ser una iglesia activa, una iglesia llena de su presencia. Este es el tiempo para estar orando, para estar buscando, para estar siendo empoderado, para que en el momento en el que ya nos den el visto bueno y la salida, estemos listos. Si en este momento saliéramos, yo a veces veo algunas de las publicaciones que pone la gente, como ¿dónde están los pastores? ¿Dónde están los que hacen milagros? Son unos farsantes. Si no salimos, somos farsantes. Si salimos, entonces somos unos desobedientes y estamos en desacato, ¿no? O sea, no estamos honrando la autoridad. Y bueno, y gloria a Dios que en este momento la autoridad pues nos deja predicar, si no igual vamos a tener que tomar otras medidas, pero el punto es, ellos están retando, y a veces cuando están retando no es el mejor momento para ir a desatar el poder, porque cuando hay incredulidad, dice que Jesús se sorprendió de la incredulidad que había entre su tierra y sus parientes y no pudo hacer allí ningún milagro. Entonces este no es el momento para que la iglesia responda, pero cuando las cosas se pongan difíciles y la gente empiece a decir, necesitamos del Señor, necesitamos que vengan los cristianos, venga por favor y ore por nosotros, en ese momento necesitamos estar listos.
De hecho, mi esposa llamó a un hospital, nosotros vivimos cerca de un hospital y les dijo que queríamos ir a orar. Que yo pensé, está chiflada, está loca, pero bueno, gloria a Dios por la motivación. Y conocí a una persona allá que trabaja allí y dijo, no, por favor, oren de su casa, no los queremos aquí, no nos quieren, no nos quieren. Y eso cierra, la falta de honor cierra la puerta a la unción. La sanidad tiene que ver con unción y tiene que ver con fe. Pero entonces en este momento, si ellos no tienen fe y yo llevo unción, no va a pasar nada. Pero si yo además, si en el momento en el que ellos ya tengan la fe, yo no tengo una unción, entonces tampoco va a pasar nada. Entonces, ¿qué debería estar haciendo ahorita? Debería estar llenándome, debería estar meditando en mi posición en Cristo, debería recordar que ese mismo espíritu con el cual fue ungido Jesús y anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, es el Espíritu Santo que me fue dado a mí. Debería estar meditando, Romanos 8:11, el mismo espíritu que levantó a Cristo entre los muertos vive en mí. Y vivifica mi cuerpo mortal, levanta mis defensas, me hace tan fuerte, me hace tan sólido que yo no voy a ser afectado por las cosas alrededor. Estaba hablando con un pastor en la Florida que les hicieron un test a unos cristianos y les dijeron, ustedes tienen como si ya les hubiera dado coronavirus, tuvieron síntomas, y uno de ellos dijo, pues nos dio una gripa un fin de semana como fuerte, pero yo no, pero esto es que usted ya venció la enfermedad. Digo, pues el espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder del pecado y de la muerte, y ellos lo que sintieron fue una grita. Ahora, ¿qué estoy haciendo con eso? Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo echa fuera toda la enfermedad. Eso fue lo que de sociedad John G. Lake en la peste bubónica, había tanta vida en él que la enfermedad no se le pegaba a él, de él se le pegaba la salud a las otras personas. Pero ¿qué pasa si el día de mañana nos llaman y nosotros no hemos aprovechado este tiempo? ¿Qué pasa si ya viene el momento de salir y exaltar el nombre del Señor y que podamos levantarlo a Él para que gente pueda confesarlo y ser salvos y no hemos aprovechado este tiempo? Este es el tiempo de la iglesia, este es el tiempo de estarse llenando, este es el tiempo de coger todas esas enseñanzas y el Señor, desátame para lo que ha de venir. Porque yo creo que el Señor viene por una iglesia de poder. Así es, sí, Señor. Y a mí me parece interesante, 1 Tesalonicenses 4, ya finalizando, cuando habla del rapto de la iglesia, dice el verso 18, alentados los unos a los otros con estas palabras, ¿no? Y es básicamente también lo que tú hablabas, la iglesia hoy en día debería estar alentándose, o sea, llenándose, gozándose, llenándose de la presencia de Dios, sabiendo que la venida de nuestro Señor está supremamente cerca, que el rapto de la iglesia está cerca. Y uno mira 1 Corintios 15, también hablando del rapto de la iglesia, y allá el verso 58 dice que debemos estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor. Entonces, básicamente eso es como lo que la iglesia debería estar haciendo en estos tiempos, ¿no? Deberíamos estar creciendo, deberíamos estar alentándonos, deberíamos, como tú decías, estar aprovechando el tiempo. Y decía Pastor Almita ahorita en la última prédica, que si nosotros no salimos más poderosos, más fuertes, más empoderados, con más unción, con más gracia de este tiempo, básicamente perdimos el tiempo, no hicimos nada. Entonces sí es un reto fuerte para la iglesia empezar a crecer en este tiempo. Wow, tremendo, Pastor. Muy, muy bueno. Sí, amén. No, amén. Eso es lo que hay que hacer. Y bueno, animo a todas las personas que están escuchando, ¿cierto? Como dice en 1 Pedro 4:7, el fin de las cosas se acerca. Sed sobrios y velad en oración, vigilantes, constantes, disciplinados, juiciosos, ¿no? Lo que requiere diligencia, decía Pablo. No perezosos, sino fervientes en el espíritu, y el fervor viene de estar metido con él. Ese es el tiempo. Gracias a sus ministros llama de fuego, entonces enciéndase en él. Entonces no... Cuando estemos al otro lado no va a tener remordimiento, va a decir gloria al Señor, menos mal aproveché bien el tiempo. El Señor dice, aquí vengo pronto y mi galardón es conmigo. Entonces, pues, no sé, muchas gracias a todos, gracias por la invitación, gracias a Pastor Omar, a Pastora Neoma, bueno, a Pastor Luis Carlos, ¿cierto? A Eliana. Sí, sirvió ahí de puente para podernos comunicar contigo. Sí. Pastor Luisca. Sí, Pastor, muchísimas gracias a ti por haber sacado el tiempo, por aceptar la invitación, por estar hoy con nosotros. Sé que vives súper ocupado, yo te veo en todos los live todo el tiempo. Y wow, buenísimo. Y pues para los que nos están viendo, Pastor Pablo para mí es uno de los maestros más buenos que he tenido. Él me dio clase en Rema en Bogotá. Y sinceramente yo veo todos tus live acerca de últimos tiempos. Entonces para mí es un honor de verdad estar contigo. Pero quisiera, Pastor, de pronto que termináramos antes de cerrar por completo. Como que oraras por las personas que nos están viendo, sí, una oración por cada una de las personas que están allí conectadas con nosotros. Amén, amén. Gloria al Señor, que es siempre fiel. Pero Padre Santo, yo te doy gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de utilizar la tecnología para estar siendo avivados. Yo te pido, Señor, que seas tú regando esta semilla de tu palabra, despertándonos a aquellas cosas que son importantes para este tiempo. Enséñanos, Señor, a ser diligentes y a ser buenos administradores de todas las cosas que tú nos has dado.
Yo te pido, Señor, que cada persona que está escuchando este mensaje sea regado por esta lluvia de tu Espíritu, que ellos, Señor, estén encendidos también en ti. Queremos, Señor, ese fuego, esa lluvia, esa cosecha. Haz de ellos llamas de fuego, como tú has dicho en tu palabra. Toca, Señor, con un tizón nuestros labios, toca todo nuestro ser, enciéndenos en ti, incluso que la palabra esté ardiendo tan fuertemente en el interior que nosotros no podamos resistirlas. Así como dijo, Señor, Jeremías, me sedujiste, Señor, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo te pido, Señor, enamóranos. Tráenos con lazos de amor a ese lugar de intimidad, incomódanos santamente, que no podamos descansar, Señor, si no hemos estado delante de tu presencia, y que a través de esos tiempos de comunión, de intimidad, seamos encendidos para hacer la obra que tú nos has llamado a hacer. No nos permite, Señor, perder el tiempo. Enséñanos a sopesar nuestros días, a ser entendidos, Padre Celestial. Danos en nuestro corazón la sabiduría para aprovechar bien el tiempo. Y te damos gracias, Padre Celestial, porque creemos que tú nos has llamado a un tiempo como este. Yo sé, Señor, que tú escogiste a estas personas. Si estamos viviendo en la época del coronavirus es porque tú nos llamaste por nombre, porque podíamos vencer, porque nos diste la palabra, el Espíritu, nos diste este mensaje de fe, nos diste la autoridad del creyente, las lenguas, nos diste, Señor, el respaldo sobrenatural del cielo. Hay ángeles a nuestro favor y creemos, Señor, que estamos listos para un tiempo como este. Yo te pido que se levante tu ejército, que se levante tu iglesia, que todos estos que están escuchando, Padre Celestial, que sean esa punta de lanza y que cuando tú llames a la iglesia alrededor del mundo, estemos listos, Señor, para este último mover sobre la tierra y que le demos una paliza al diablo antes de salir, que él sepa que tú eres Rey, que tú eres Señor y que tenga, Señor, esa imagen clara de que los mismos que salimos somos los que volveremos contigo para traer un reinado eterno, para que tú, Señor, seas exaltado. Te damos gracias por la cosecha, despiértanos a nuestra responsabilidad espiritual en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bueno. Pastor, de nuevo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por estar hoy con nosotros, por sacar tiempo ahí para nosotros. Gracias a la pastora Consuelo, por ahí la vi también que estaba súper conectada con nosotros, comentando y todo. Y recordarle a las personas que nos están viendo, ya escucharon el consejo de Pastor Pablo, no esté picando por otras partes, escuche la voz de su pastor, aproveche estos en vivos que estamos haciendo, aproveche este material, aproveche todo lo que nuestros pastores han dispuesto para ustedes. Es cierto que no nos estamos reuniendo físicamente, pero sí estamos sacando muy buenas cosas para que usted pueda alimentarse. Entonces, así como tuvimos este en vivo tan bueno con Pastor Pablo, ayúdenos a compartirlo para que muchas más personas sean bendecidas. Entonces, muchas gracias por habernos visto, por habernos acompañado. Pastor, muchísimas gracias y bueno, esperamos una próxima y muy pronta oportunidad de estar contigo. Amén, muchísimas gracias. Que el Señor les continúe bendiciendo y bueno, firmes, la gracia y la paz del Señor con todos ustedes y nos vemos pronto en el nombre de Jesús. Así es. Hasta luego, Pastor. Chao. Chao, bendiciones.